agitadores tienen deflectores. El espacio entre el fondo y el agitador. Aquí tengo un agitador tipo turbina con disco, 4 turbinas, ¿cierto? Y un disco. Bien, entonces ya vimos en unitarias 1 cómo se halla el número de Reynolds en agitadores. N es las revoluciones por minuto. Es la velocidad de rotación del agitador. Aquí tengo el deflector, ¿no es cierto? Entonces vamos. Las propiedades físicas del fluido se hallan a la temperatura del fluido. Aquí tengo la temperatura del fluido en el tanque. ¿Dónde está esa temperatura? Está aquí. Es esta temperatura. Esta temperatura. Temperatura del fluido en el tanque. A esta temperatura del fluido, porque la temperatura del fluido en el tanque es uniforme, porque tengo un agitador y el agitador lo tiene completamente mezclado, el fluido en el tanque. Por tanto, la temperatura del fluido en el tanque es constante. ¿Está bien? O sea, ¿qué quiero decir? Cuando digo constante, en este punto y en este punto inferior, la temperatura es la misma. A eso me refiero. ¿Ya? Entonces, la temperatura, entonces, en el tanque es constante. En esta zona tengo una temperatura y en esta zona es la misma temperatura porque existe un buen mezclado gracias al agitador. Bien, entonces a esta temperatura del fluido se hallan todas las propiedades físicas del fluido en el tanque. ¿Está bien? Entonces a eso me refiero aquí. Ahí está, ¿cierto? A esa temperatura debo hallar todas las propiedades físicas. Ahí está, a la temperatura hallo la densidad, la viscosidad, el calor específico y la conductividad térmica. ¿Bien? Listo. Una vez determinado las propiedades físicas, con esas propiedades físicas determino el número de Reynolds para agitadores. Tengo aquí el número de Reynolds para agitadores. Ahí está. ¿No? Ahí incluye el diámetro del agitador al cuadrado. Ahí está el diámetro del agitador al cuadrado. Entonces debo reemplazar aquí el diámetro del agitador. Además incluye la velocidad de rotación del agitador, N. Y tengo el número de Reynolds para tanques agitados. Pero para la transferencia de calor, no solamente es el número de Reynolds, además interviene el número de Prandtl. Aquí lo tengo, el número de Prandtl. Como ustedes podrán ver, son puro propiedades físicas, calor específico, viscosidad, conductividad térmica. En muchos textos el número de Prandtl se puede hallar solo con la temperatura, con esta temperatura. Si yo tengo esta temperatura, a esta temperatura directamente puedo hallar el número de Prandtl. Y si no existiera en esa tabla el número de Prandtl, entonces debo reemplazar las propiedades del fluido en esta ecuación y determinar el número de Prandtl. Y finalmente tengo el número de Nusselt. Ahí. Entonces tengo el número de Nusselt, ¿cierto? Bien, para determinar el número de Nusselt es función del rango del número de Reynolds. 1. O sea, este Nusselt es función del Reynolds. ¿Y qué más? Del tipo de agitador. O sea, el Nusselt es función del número de Reynolds y el tipo de agitador. ¿Está bien? Vamos a ver las entonces. Bien, entonces debo hallar la temperatura, más bien las propiedades físicas, luego el número de Reynolds, el número de Prandtl, finalmente el número de Nusselt. ¿Está bien? Bien, veamos entonces
Ahí está. Esta es la ecuación para hallar el número de Nurse. Ahí lo pueden ver. Esta ecuación me permite determinar el número de Nurse. Esa es. Es función del número de Reynolds, el número de Planck, viscosidad a la temperatura del fluido y viscosidad de este fluido azul a la temperatura de pared de la chaqueta. Entonces tendría las propiedades físicas, pero lo que me resta es determinar las constantes. Aquí tengo una constante A, esto lo debo determinar. La constante B también lo debo determinar. Entonces la constante M, que también lo debo determinar. Entonces estas constantes las determino. Entonces a esta ecuación lo voy a llamar ecuación número 1. Ya. ¿Y cómo determino las constantes A, B y M? Las constantes A, B y M se determinan de la siguiente forma. Vamos, ¿cómo? Ahí tengo. Tengo una tabla en la... No. ¿No está en el grupo? Está. ¿Dónde? Ya está. Tengo una tabla con las constantes para reemplazar en esta ecuación. O sea, en esta tabla debo hallar la constante A, la constante B y la constante M. ¿Está bien? Entonces, esto es función del tipo de agitador. Ahí está, ¿no? Dice tipo de agitador. Entonces, voy a ver cuál es el tipo de agitador. ¿Está bien? Entonces, tipo de agitador. Ahí está, tipo de agitador. Listo. Entonces, ya está, el tipo de agitador. Agitador de palas planas, agitador tipo turbina, tipo hélice, tipo ancla, etcétera, etcétera. Esto. Y además tiene que ver el número o el rango del número de Reynolds. Aquí lo tengo, el intervalo, dice, ¿no es cierto? Del número de Reynolds. Entonces, para estos intervalos tengo, según el tipo de agitador, tengo las constantes A, B y M. Por decir, yo tengo un agitador tipo turbina de palas planas con disco. Allá, elijo entonces un agitador tipo turbina de palas planas y disco. Entonces aquí tengo ese agitador. Entonces, estas serían las características. Esta, para un agitador tipo turbina de palas planas con disco. El número de Reynolds deberá estar entre 40 y 300.000. Si el Reynolds se encuentra en ese rango, además el agitador es tipo turbina de palas planas con disco, la constante A es igual a, aquí está A, ¿bien? Aquí, esto es A. ¿Cuánto sería para ese agitador? 0,54. La constante B, que está aquí, ¿cuánto sería? 2/3. La constante M, que está aquí, ¿cuánto sería? 0,14. Entonces reemplazo estos aquí, A, B y M. Y puedo hallar el número de Nursen. ¿Está bien? Para esto sirven estas ecuaciones, para hallar el número de Nursen para el fluido que está en el tanque.
¿Está bien? Entonces, para eso. Entonces, determino el número de Reynolds, luego elijo el tipo de agitador y luego elijo las constantes A, B y M. ¿Está bien? Ese es el método para hallar el coeficiente de transferencia de calor por convección para el fluido en el tanque. Este coeficiente de convección. ¿Cuál coeficiente? Este coeficiente. ¿Está bien? Eso. Pero solamente tengo el Nusselt. Sí, pero a partir del Nusselt puedo despejar este coeficiente. A ver, vamos, ¿cómo? Vamos a ver enseguida. A ver, vamos ahora. Ahí está. Tengo aquí el número de Nusselt. Esto lo hallé de la ecuación anterior, el Nusselt. Esto ya lo tengo. Este Nusselt ya lo tengo. Pero aquí es igual el Nusselt a todo esto. Entonces, de esta ecuación despejo el coeficiente de convección, porque ya tengo el Nusselt. Despejo aquí, ya despejé el coeficiente de convección. El Nusselt lo hallé de la ecuación anterior que vimos en la tabla. La conductividad térmica lo tengo a la temperatura media. El diámetro interno del tanque lo tengo también y tengo el coeficiente de convección para el fluido en el tanque. Entonces es importante hallar inicialmente el número de Nusselt. A partir del número de Nusselt puedo determinar el coeficiente de convección. Este es el método para hallar el coeficiente de convección del fluido en un tanque agitado. ¿Está bien? Dijimos que en la chaqueta está vapor. El vapor de agua normalmente tiene un coeficiente de convección de 8.52 kilowatts sobre metro cuadrado, grado centígrado. Bien, entonces si no nos dicen otra cosa explícitamente, nosotros vamos a tomar como coeficiente de convección del vapor en la chaqueta 8.52. A no ser que nos indiquen otro valor en forma explícita. ¿Está bien? Perfecto. Hasta aquí nosotros trabajamos solo con transferencia de calor. Sí, aquí estamos transferencia. Entonces tengo el coeficiente de convección para el fluido en el tanque, el coeficiente de convección del vapor en la chaqueta. Sí, con eso puedo hallar el coeficiente global de transferencia de calor teórico. Coeficiente de convección del vapor, que en la mayoría de los casos es dato. Eso es del vapor. Y nosotros debemos determinar el coeficiente de convección del fluido en el tanque, este coeficiente, mediante el número de Nusselt. Entonces reemplazo en esta ecuación y tengo el coeficiente global de transferencia de calor teórico. ¿Está bien? Si yo tengo aquí el coeficiente de transferencia de calor teórico, reemplazo en esta ecuación, ahí está el coeficiente. Tengo la resistencia por incrustación interna, resistencia por incrustación externa, o sea, en el vapor, si ustedes quieren, interna, en el fluido que está en el tanque externa. Entonces, estos coeficientes de incrustación o resistencia por incrustación los puedo determinar a partir de tablas. Sí, entonces estos determino en tablas, no habría ningún problema. Esto, en tabla, y me voy a tabla. Y luego debo despejar de esta ecuación el coeficiente global de transferencia de calor de diseño, este coeficiente. Debo despejar. Una vez despejado el coeficiente global de transferencia de calor, ¿cierto? Puedo hallar el área del intercambiador de calor o puedo hallar el flujo de calor. ¿Cómo? De esta forma. Vamos entonces, ¿cómo se puede hallar? Reemplazo en la ecuación de Fourier para intercambiadores de calor
el coeficiente global de transferencia de calor. Aquí tengo los coeficientes de incrustación, ¿no es cierto? Ahí están los coeficientes de incrustación. Fluido, y aquí está la resistencia por incrustación. Entonces, lo único que debo elegir es a qué temperatura está el agua, por decir, en el tanque, y tengo su coeficiente o resistencia por incrustación. Y si fuera algún refrigerante o si fuera algún otro líquido, en la tabla se puede hallar las resistencias por incrustación. Para el vapor, me dice aquí, vapor de agua libre de aceite 0.1. Esto sería para el vapor. Pero para el fluido en el tanque puede ser agua a mayor de 50 grados, a una temperatura mayor de 50 grados, la resistencia por incrustación es 0.2. ¿Está bien? Perfecto, de esa forma. Entonces, ya tengo entonces las resistencias por incrustación, tengo el coeficiente global teórico y determino el coeficiente de diseño. Una vez determinado el coeficiente de diseño, ese coeficiente está, se emplazo en esta ecuación. Tengo el área de la chaqueta, delta T, la diferencia de temperaturas en tanques enchaquetados es solamente a la temperatura del vapor menos la temperatura del fluido en el tanque. Esa diferencia. Aquí no es necesario hallar la media logarítmica. Aquí directamente es temperatura del fluido caliente, que es el vapor, menos la temperatura del fluido frío, que es el fluido en el tanque. ¿Está bien? Eso es la diferencia de temperaturas. Ahora, esta área es igual, aquí está, a la suma. Área de la base del tanque enchaquetado más área de la superficie lateral del tanque enchaquetado. Muchos autores solamente consideran la superficie lateral del tanque enchaquetado. Desprecian la superficie de la base del tanque enchaquetado. ¿Está bien? Muchos autores consideran solamente la superficie lateral. Bien, como existe en la chaqueta vapor, ¿cierto? El flujo de calor también se puede hallar mediante calor latente. Entonces, también puedo hallar mediante esta ecuación. Flujo de calor. Es el flujo másico del vapor por el calor latente del vapor. Entonces tengo el flujo de calor. Este flujo de calor es el mismo, este flujo de calor es el mismo flujo de calor que tienen aquí. ¿No? Es el mismo flujo de calor. Entonces ya puedo determinar todos los valores en un intercambiador de calor de tanques enchaquetados. ¿Está bien? Entonces tengo todos los datos para hallar el flujo de calor en un intercambiador de tanques enchaquetados. Bien, aquí tengo un tanque enchaquetado, coeficiente de conversión en tanques con agitación y chaqueta de calentamiento. Tengo vapor en la chaqueta, ¿cierto? Tengo la camisa de calefacción o el tanque enchaquetado, ingresa vapor, ahí está, aquí ingresa vapor a una temperatura T sub B y sale el condensado, ¿es cierto? Pero ¿a qué temperatura sale? Si solamente pierde calor latente, el condensado también está a la misma temperatura, ¿verdad? Solamente se condensa. Bien, aquí tengo el tanque, tengo un fluido que está a la temperatura T. Esta es la temperatura del fluido. T. Esta. Muy bien, dijimos lo primero es hallar las propiedades físicas a esa temperatura. Tengo aquí el diámetro del tanque. Si ustedes observan,
Este tanque es una semiesfera. Es una semiesfera. Es la mitad de una esfera. Muy bien. Tengo el diámetro del tanque. Y no se muestra el agitador, pero tiene un tanque. Es un agitador con, más bien, es un tanque con agitación. Bien, el flujo de calor lo puedo obtener en función del tiempo también. Aquí ya voy a incluir otra variable más. ¿Qué variable? El tiempo. El flujo de calor es igual a esta ecuación. Dice, hace rato vimos, flujo másico del vapor, calor latente, flujo de calor. Eso no hay problema. Eso es para el vapor, ese. Pero el calor que pierde el vapor lo gana el líquido. Sí, entonces esto es el calor que se transfiere al líquido del tanque. Masa del líquido en el tanque, calor específico del fluido en el tanque, variación de la temperatura del fluido en el tanque con respecto al tiempo. Tita es el tiempo, ¿no? Es variación de temperatura. Lógicamente, el fluido en el tanque, si inicialmente está a 10 grados centígrados, recibe calor, la temperatura del fluido en el tanque se eleva. Pasan 10 minutos, ya no es 10 grados, es 20, se va elevando. A medida que transcurre el tiempo, mayor temperatura, porque se calienta el fluido en el tanque. A eso se refiere esto. Eso es variación. Variación, aquí, de la temperatura con respecto al tiempo. Eso es igual al coeficiente global de transferencia de calor. El área del intercambio de calor sería la superficie lateral interna de la chaqueta, temperatura del vapor menos la temperatura del fluido. Tengo el flujo de calor. Esta ecuación me permite determinar el tiempo de calentamiento. Esto se aplica más para determinar el tiempo de calentamiento. A ver, veamos eso. ¿Cómo determino el tiempo de calentamiento? Bien, vamos entonces. Aquí tengo. Voy a tomar esta ecuación. Solamente esta de la ecuación anterior. ¿Está bien? Entonces tomo esta ecuación. ¿Qué tengo en esta ecuación? Voy a analizar. Tengo la masa del fluido. Ojo, esto es masa, no es flujo máximo. Esto es masa. Masa del fluido en el tanque, su calor específico y variación de temperatura con el tiempo. Tengo el coeficiente global, que nosotros lo aprendimos hace un momento. Tengo el área del tanque enchaquetado. El área, tengo la temperatura del vapor en la chaqueta menos la temperatura del fluido. De esta relación despejo el tiempo. O sea, esto, aquí lo tengo despejado. Ahí está. Lo despejé. El tiempo. Entonces tengo todo esto, toda esta ecuación. La masa del fluido en el tanque es constante, esta masa. Constante. El calor específico también consideramos constante. El coeficiente global de transferencia de calor de diseño constante. El área de la chaqueta constante. Lo único que cambia es la temperatura. Entonces integramos esto. Desde una temperatura inicial, más bien desde un tiempo inicial 0 hasta un tiempo tita. Temperatura desde la temperatura inicial 0, lo voy a llamar T1, hasta la temperatura al final tita, T2. Integro, ¿está bien? Voy a integrar. Al integrar esta ecuación tengo esta relación. Esta relación me permite hallar el tiempo para calentar el fluido en el tanque
desde la temperatura 1, aquí está, hasta la temperatura 2. Calcúlese el tiempo de calentamiento del fluido en el tanque desde la temperatura a la temperatura 2. Este es el tiempo de calentamiento. Entonces, esto me permite hallar el tiempo de calentamiento del fluido en un tanque enchaquetado. Para eso es necesario algunos datos. ¿Cuál? El más importante, el coeficiente global de diseño. Y este coeficiente global de diseño nosotros lo determinamos anteriormente con el número de Nusselt. Ya tengo ese coeficiente de diseño. Y si además tengo el área de la chaqueta, esta área, ya puedo determinar, ¿no es cierto?, el tiempo de calentamiento, desde la temperatura 1 a la temperatura 2. Aquí, T sub B es la temperatura del vapor, ¿no? Temperatura del vapor que está en la chaqueta. ¿Está bien? Entonces, esa temperatura del vapor en la chaqueta lo puedo hallar de las tablas de termodinámica. Normalmente, para el vapor se da solo la presión, de esa presión del vapor, presión absoluta del vapor. Me dan una presión, con esa presión debo hallar en tablas de propiedades termodinámicas del vapor de agua saturado, su temperatura. Y no solamente la temperatura, además el calor latente. ¿Ya? Entonces, esto aquí interviene además las tablas de termodinámica para hallar la temperatura, el calor latente del vapor. Y de esa forma puedo hallar el tiempo necesario para calentar un fluido en un tanque enchaquetado. ¿Está bien? Perfecto. Entonces, ya estamos combinando no solamente transferencia de calor, sino además tiempo de calentamiento. ¿Está bien? Perfecto. Bien, por hoy vamos a concluir aquí. Vamos a concluir aquí la clase. Y el sábado, según instrucciones, también va a ser virtual, pero voy a estar en comunicación con el secretario. Si es posible, si se levanta esta restricción, probablemente también puede ser presencial, pero eso lo comunico, se comunica previamente. ¿Está bien? Muy bien. Tengan ustedes muy buenos días y hasta pronto.